Shabbat Shalom, mis amados, muchas bendiciones, amigo y hermano José Vargas. Gracias por dejarme entrar a través de sus computadoras para traer, como siempre, la parashá de la semana. Hoy vamos a estar hablando el tema sobre la consagración de los levitas, pero la parashá se llama Bealoteja, que quiere decir cuando subas. Antes que nada, quiero invitarles para que vayan a mi canal de Besoratova en YouTube y puedan suscribirse allí y le den al lado de la palabra suscribirse a la campanita para que puedan recibir nuestras notificaciones una vez más cuando nosotros subamos nuestros videos de la parashá semanal. Muchas gracias y quiero hacerle la más cordial invitación a nuestra congregación, a Yeshua Ner Tamir, con nuestra pastora Nereida Romero, y estamos ubicados en el 1314 de la East London Road en la ciudad de Brandon, Florida. Los viernes, como siempre, hacemos la apertura del Shabbat a las 7 de la noche y el servicio es en español. Y los sábados, pues el servicio es a las 4 de la tarde en inglés. Yeshua también nos puede conseguir a través de la página de Facebook, y a nuestra pastora, doctora Nereida Romero, también la pueden conseguir en YouTube, y también la pueden conseguir sus estudios, sus enseñanzas a través del templo, en contexto, en cultura. También la pueden conseguir a través de teshuva.tv. Así que vamos a comenzar con la parashá de la semana. Vialoteja lo que significa es cuando encienda. Había dicho cuando suba, pero es cuando enciendas. Y el tema que vamos a estar tocando es la consagración de los levitas, que se encuentra en el mismo capítulo 8, los versos 5 al 26. Pero antes que nada, hacemos la bendición de la Torá. Primero la decimos en hebreo y después la decimos en español. Baruch et Adonai Hameborán, Baruch Adonai Hameborán Leolam Baet, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Aser bahal banu mikol chamim benatan lanu et torato, Baruch ata Adonai noten hatorah. Ahora la decimos en español. Bendecir el Señor el bendito. Bendito es el Señor, quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Esta parashá, Bealoteja, cuando encienda, comienza en el libro de Bamidbar, Números, como comúnmente conocemos, en el capítulo 8, en el verso 1, del verso 12 al 16. También está la Haftará a los profetas, el libro del profeta Zacarías. Muy importante que leamos este capítulo para este tiempo. Capítulo 2, verso 14 al capítulo 4, verso 7. Y el Brit Hadashah, o el nuevo pacto, o el pacto renovado, pero muchos lo conocen por el nuevo pacto. El Evangelio de Juan, capítulo 19, los versos 31 al 37, y Hechos, capítulo 3, los versos de 1 al 6. ¿Qué tenemos en esta parashá, en esta semana? Una parashá llena de revelaciones muy importantes para nuestras vidas. El Eterno continúa dándole la instrucción a Moisés acerca del Mishkan, o del tabernáculo, y del pueblo de Israel. Recuerden que en las parashas pasadas vimos el censo, cuando se contaron a los jefes de cada tribu, y también vimos en la parashá de la semana pasada, vimos cómo era que fueron contados los levitas, lo que son los coatitas, los meraritas
los coatitas, los meraritas y los otros levitas, perdón, se me olvida el nombre, y cómo ellos iban a auspiciar su ministerio alrededor del tabernáculo. Los gersonitas, los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Recordemos que estas son instrucciones eternas. Todas estas instrucciones, todas estas enseñanzas que se han venido trayendo semanalmente, se está dejando ver en cada una de ellas que todas las instrucciones son instrucciones del Eterno. Aquí no hay nada de que provenga de hombre. Todo ha venido desde el cielo. El nombre de esta parashá, Bealoteja, es traducido al español comúnmente como cuando enciendas, debido a que está relacionado con el encendido que el Cohen Hagadol, en este caso el sumo sacerdote Aarón, había de ejecutar en su servicio a la menorá. Y recuerden que en capítulos anteriores o en el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el Eterno le da las instrucciones a cómo debía de ser hecha esta menorá. Así que este simple término a primera vista esconde muchas enseñanzas. Bealoteja significa cuando suba, literalmente significa cuando haga subir. También se ha interpretado este texto de modo que Aarón debía subir a una plataforma con escalones para poder encender las lámparas. Esta porción está repleta y cuenta la historia de la consagración de los levitas. Y una resaltación, porque de esto vamos a hablar ahorita. La segunda Pascua pesa en el desierto, las trompetas de plata, la nube de la gloria, la partida del pueblo de Israel del Sinaí, las quejas en el desierto por carne, el primer Sanedrín y el castigo de Miriam por afrentar a su hermano Moisés. Ojo, tenemos que entender algo aquí interesante, y es que Moisés era el representante de Hashem. ¿Cuáles son los temas en esta parashá de esta semana? Números capítulo 8, los versos del 1 al 14, el encendido de la menorá por el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote Aarón, la purificación y el acercamiento de los levitas. Números 8, del verso 5 al 26, la consagración de los levitas, el protocolo del servicio de los levitas en el tabernáculo. Números capítulo 9, los versos 1 al 14, la fiesta de Pesach en el desierto, las leyes del Pesach Sheni, segunda Pascua. Números capítulo 9, los versos 15 al capítulo 10, verso 10, el desplazamiento y el acampado de los hijos de Israel en el desierto, las trompetas, de plata como llamado de el Eterno. Números capítulo 10, verso 11 al 34, la partida del monte Sinaí y la marcha del pueblo por el desierto, el pedido de Moisés a su cuñado hijo de Jetro. Números capítulo 10, los versos 35 al 11 al 29, nos habla la queja del pueblo, la respuesta del Eterno. Moisés reúne a los 70 ancianos, se constituye la primera corte judicial, o como conocemos, el Sanedrín. Números capítulo 11, verso 30 al capítulo 12, verso 16, los cordonices para el pueblo y la furia del Eterno, el pecado de Miriam y Aarón, la lepra de Miriam y la espera del pueblo, las Haftará, que son los profetas, Zacarías 2:6
interludio, un llamado a los exiliados. Zacarías 3:1, cuarta visión de Josué y el adversario. Y capítulo 4, quinta visión, el candelero y los olivos. Ahora, las aliyot de esta parashá de esta semana. La primera aliyá encontramos en Números 8:1 al 14, se señala a Aarón el método del encendido de la menorá. Moisés santifica a los levitas para que trabajen en el Mishkan. Segunda aliyá, Números 8:15 al 26, dice: ellos reemplazan a los primogénitos que quedaron descalificados tras pecar con el becerro de oro. Y eso lo pueden encontrar ustedes en el libro de Shemot, Éxodo. Después de 5 años de entrenamiento, los levitas sirven en el Mishkan. Y eso lo vimos en las 2 parashás anteriores. Tercera aliyá, Números capítulo 9, los versos del 1 al 14. Un año después del éxodo de Egipto, Hashem le ordena a Moisés todo lo relativo a la celebración de Pesach. Los que no son aptos para celebrar Pesach piden una solución, y eso lo vemos en el capítulo 9. Y así es como se da la mitzvah de Pesach Sheni, segunda Pesach. Cuarta aliyá, Números capítulo 9, los versos del 15 al 10. Las nubes milagrosas que flotan sobre el Mishkan dan la señal de cuándo viajar y cuándo acampar al mandato del Eterno, guardando la ordenanza de él, como lo había dicho por medio de Moisés. El Eterno ordena a Moisés construir 2 trompetas de plata para convocar a los príncipes o a toda la nación cada vez que se tiene que realizar algún anuncio. Las trompetas también sirven para anunciar viajes, guerras y fiestas. Quinta aliyá, Números capítulo 10, los versos del 11 al 34. En el segundo año, la nube se alza y los hijos de Israel parten del monte Sinaí según el orden de marcha de las tribus de los hijos de Israel. Moisés invita al hijo de Yetro, su cuñado, a que se una a los israelitas, pero él retorna a su tierra y a su parentela. Moisés les ruega que no los deje, ya que él conoce las tierras donde va a acampar. La sexta aliyá tenemos Números del capítulo 10, los versos 35 al 29. Ante la instigación del pueblo, hay quienes se quejan del maná. Moisés objeta que no puede gobernar él solo toda la nación. El Eterno le dice a que seleccione a 70 ancianos, considerado el primer Sanedrín, para que lo ayude, y le informa que el pueblo recibirá carne hasta que se enfermen de tanto comerla. 2 de los candidatos del grupo de ancianos profetizan en el campamento y Josué, hijo de Nun, da aviso a Moisés y le pide que se los impida, pero a Moisés le complace que otras personas puedan ser profetas. En esta séptima aliyá del capítulo 11, del verso 30 al 16, el Eterno envía una provisión de cordonices para los que se quejaron de que no tenían carne. Una plaga castiga a aquellos que se quejaron. Miriam comparte una crítica con Aarón, donde y algo que se me faltó resaltar aquí. Recuerden que Miriam no estaba de acuerdo con la unión de Moisés con una cusita. Entonces, Miriam comparte una crítica con Aarón, donde también implica a Moisés. El Eterno explica que la profecía de Moisés es superior
a la de cualquier otro profeta. Miriam es sacada fuera del campamento y castigada con Zahara, que es lepra, por haber difamado a su hermano. Moisés ora por ella y la nación aguarda hasta que se sane antes de proseguir con el viaje. En esta parashá también se encuentran los mandamientos 380 al 384 de los 613, que dice: precepto de ofrecer la segunda ofrenda de Pesach el 14 de Iyar para alguien que no pudo hacerla el 14 de Nisan, números 9 al 11. Precepto de comer la segunda ofrenda de Pesach con matzah y hierbas amargas, número también 11. Prohibición de dejar de la segunda ofrenda de Pesach para el día siguiente, números 9-12. Prohibición de romper huesos de la segunda ofrenda de Pesach. Preceptos de tocar las trompetas en el santuario y en la guerra, números capítulo 10, los versos al capítulo 10 del verso 9. Ahora hablemos del tema, la consagración de los levitas. Leamos. También Hashem habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Recuerden que el capítulo 8 comienza con el encendido de la menorá, cuando Hashem le dice a Moisés que le hable a Aarón y le diga que cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero, y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Hashem lo mandó. Pero en el verso 5 dice: también Hashem habló a Moisés diciendo, y algo que quiero resaltar en esto es, si usted mira en todas estas parashá que hemos venido hablando, en todas empiezan hablando Hashem. Hablando Hashem. No es que Moisés y Aarón un día se levantaron y dijeron vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, sino toda la revelación vino de arriba, del mismo Hashem. Todo lo que hizo Moisés lo hizo de acuerdo a cómo Hashem se lo mostró en el monte Sinaí cuando ellos estuvieron allí después de haber salido de la tierra, cuando llegaron al desierto. Acamparon en el desierto de Sinaí y allí el Eterno le mostró a Moisés la cumbre de la montaña, todas las cosas que él quería que se hicieran. También Hashem habló a Moisés diciendo: toma los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos, o purificación por ellos. Así harás para purificación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarás un novillo, pon su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Hashem en ofrenda de los hijos de Israel, servirán en el ministerio de Hashem. Los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y ofrecerá el uno por expiación y el otro en holocausto a Hashem para hacer expiación por los levitas. Miren que en este capítulo el Señor está siendo claro de cómo querían que estos levitas fueran consagrados. Verso 3: y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y las ofrecerás en ofrenda a Hashem. Verso 14. Así apartará a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas.
Recuerden que el Eterno cogió a los levitas porque recuerden que todos los primogénitos habían pecado en el desierto con el becerro de oro. Y todos esos primogénitos murieron. Y todos aquellos que adoraron al becerro de oro. Y el Señor, los levitas, fueron los únicos que se apartaron. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día en que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Yo he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos. Aquí está. Yo he tomado a los levitas, de Hashem hablando, a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Para eso, por eso fue que el Señor puso los levitas alrededor del tabernáculo. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Hashem. A Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron, lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Hashem, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón, sumo sacerdote, y delante de sus hijos, de la manera que mandó Hashem a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Hashem a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesará de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Quiero hacer una aclaración aquí concerniente a este verso, porque no es que ellos más ejercerán ministerio. Cuando ellos llegaban a 50 años, ellos hacían labores livianas, tareas livianas, debido a su edad. Porque recuerden que cuando el Señor escogió a los levitas, a los gersonitas, a las coatitas y a los meraritas, el Señor le dio a ellos unas órdenes de cada levita, qué es lo que debía de cargar del Mishkan. Y todas estas cosas, recuerden que eran muy fuertes andar con ellas por el desierto, pesaban mucho. La cortina, la menorá, el altar de bronce, el altar de los sacrificios, el, 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 el arca del pacto. Todas estas cosas se necesitaban hombres fuertes. Hombres fuertes que pudieran cargar todo esto por el desierto. Algunos las llevaban sobre los hombros, los coatitas, ellos llevaban las cosas a hombres, pero los demás las llevaban, tenían una ventaja, y era que llevaban las cosas en bueyes y en carretas. Verso 26, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harán con los levitas en cuanto a su ministerio. Comencemos a desarrollar todo esto
que hemos hablado. En Éxodo 29 y Vallicrá o Levítico, tenemos todos los pasos que se llevaron a cabo para que Aarón y sus hijos se consagraran a Hashem para servir como sacerdotes en el tabernáculo, de acuerdo al protocolo establecido del Eterno a Moisés. Había unos mandatos y había un protocolo de cómo se debían hacer todas estas cosas que Hashem había mandado hacerse. Aquí encontramos todo lo realizado para que los levitas fuesen purificados a Hashem para también poder hacer las tareas asignadas en el servicio en el tabernáculo. El centro de adoración para Israel estaba a punto de comenzar a funcionar y por lo tanto Hashem necesitaba que sus sacerdotes y levitas fuesen limpios tanto ritual como moral para poder servirles en santidad y en honor delante de Hashem. Ellos, antes de ejercer todo este ministerio, ellos tenían que pasar por un rito de purificación. Y aprovecho para invitarles para que vayan a Tesoros del Templo y allí hay el Morel Rico Cortés. Allí también él tiene parte de todas estas enseñanzas sobre el templo, la casa de Dios. Recuerde que cuando usted estudie la casa de Dios se está refiriendo al templo. Pero antes de continuar, notemos diferencia entre los sacerdotes y levitas y también algunas de las funciones que estos últimos tenían. Todos sacerdotes tenían que ser levitas, nacidos de la tribu de Leví, mas no todo levita era sacerdote. Para poder ser sacerdote, uno tenía que ser de la familia de Aarón. Los levitas asistían a los sacerdotes y seguían sus instrucciones, Números 4, 19, los versos 27 y 33, que dice el verso 19 del capítulo 4, 4:19, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en sus cargos. Tenían responsabilidad sobre el tabernáculo, Números 1:50, ministraban bajo Eleazar, hijo de Aarón, Números 3:32. Algunas actividades que desempeñaban eran, por ejemplo, armar y desarmar, y eso lo vimos en la parashá pasada, el tabernáculo al moverse la presencia de Hashem. Hashem, recuerden que era el que los guiaba por el desierto. Cuando la nube se alzaba, era hora de marchar, pero cuando la nube se paraba, era hora de acampar. Y todo se tenía que hacer y montar de acuerdo a la misma orden que Hashem había establecido. Recuerden que la travesía por este desierto no es solamente lucha espiritual, no es pasar hambre, frío, calor, no. Uno de los puntos más importantes, además de que el Mishkan se hiciera de acuerdo a la orden que el Eterno había establecido, era que el pueblo aprendiera orden y disciplina. Algunas actividades que desempeñaban eran amar, desarmar el tabernáculo, moverse a la presencia de Hashem, número 151, prohibir que se acercaran al santuario de Hashem los que no debían hacerlo. Por eso estos levitas, los coatitas, los meraritas y los gersonitas fueron puestos alrededor al cuidar los perímetros del Mishkan. Emitían sentencia de juicio cuando existían casos en los que no sabían los israelitas qué hacer. Números y Deuteronomio 17:9.
cuidaban la copia de la ley que estaba dentro del arca para que cada uno de los reyes de Israel hicieran su copia personal, Deuteronomio 17-18, y enseñaban la Torá a la nación, Deuteronomio 24-8. En este capítulo que estamos observando, en el verso 19, se nos dice que ellos ministraban haciendo reconciliación o expiación, como dicen en algunas versiones, pero realmente esta palabra expiación es purificación para los israelitas, y así no cayese plaga sobre ellos al acercarse a la presencia de Hashem. Las funciones de los sacerdotes, en cambio, tenían más que ver con todo lo que se llevaba a cabo dentro de la morada de Hashem y en el altar de bronce en el atrio. En nuestro texto, la palabra espiar en los versos 7, 15 y 21 es más bien la palabra purificar. No podían servir si estaban impuros ritualmente. Los levitas fueron limpios cuando se les roció agua de la purificación, y al ser rasurado todo su cabello y su ropa eran lavadas. El verso 7 lo dice. Que dice, así harás con ellos para su ritual de limpieza. Rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo, laven su ropa y quedarán purificados. ¿Qué representa aquí la navaja? La navaja representa la Torá que pasa por la carne, el Yetzer-Hará, que quiere decir a la mala inclinación, y nos prepara para poder servir al Eterno de manera eficaz. La pregunta que quiero hacer en esta hora es, ¿has dejado que la navaja pase sobre toda tu carne? Hebreos capítulo 4, verso 2 dice, porque la palabra de Hashem es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. En 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 está escrito, toda escritura inspirada por Hashem es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Usted me oyó? A fin de que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. Nosotros también requerimos de limpieza y pureza para que nuestro servicio sea agradable a Hashem. Por eso el escritor de los Hebreos, al hablar de la sangre del Mesías Yeshua y el efecto que tiene sobre nosotros, él escribió, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Hashem, el Elohim vivo. Y eso está en Hebreos 9:14. Primero limpieza y después viene el servicio. Recuerden que estuvimos estudiando la semana pasada de que no tan solamente estos levitas eran pasados por rito por un rito ritual y moral y ritual y moral, pero tenían que ser de 25 a 30 años. Eran escogidos para el servicio a Hashem. Los sabios dicen que ellos tenían que estar 5 años, eran escogidos a los 25 y tenían que estar 5 años antes de llegar a los 30 para ejercer el ministerio. Efesios 5:26 dice, primero limpieza, y después viene el servicio y el agua de la expiación que usaban para rociar a los levitas, representa la limpieza que nos trae la palabra de Hashem. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El Mesías Yeshua es absolutamente distinto a los levitas y a nosotros en este sentido.
Él leía y meditaba en la palabra de Hashem, mas no la necesitaba para ser purificado, porque no había ni una sola contaminación en él. Regresemos por un momento al agua de la expiación que limpiaba a los levitas. El número 19, al hacer quemada una vaca sana, eso lo vamos a estudiar después en las próximas parashas. Sus cenizas eran mezcladas en agua para purificar a los inmundos. Llamaba a esa agua agua de purificación. Recuerden que esta vaca sana fue muerta fuera de el campamento. Para que los levitas gozaran una limpieza tanto ritual y moral, se seleccionaban 2 novillos. Números 8, del 8 al 12 dice: luego tomarás un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Hashem, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Hashem ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio a Hashem. Verso 12: y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerán el uno por expiación y el otro en holocausto a Hashem para hacer expiación por los levitas. Todo esto no era solamente para purificarlo, pero también para consagrarlos a Hashem. Aquel día era ofrecido a Hashem como ofrenda, versos 11, 13, 15 y 21. Nosotros también nos ofrecemos a Hashem como ofrenda, Romanos 15, 16 y verso 31, a rendirnos a su voluntad. El Mesías también se ofreció a Hashem como ofrenda. Pablo escribió de él: se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Hashem en olor fragante. Efesios 5:2. En Hebreos 10:10 leemos acerca de la ofrenda del cuerpo del Mesías hecha una vez y para siempre. Al ser ofrecidos los levitas a Hashem, él los consideraba como suyo, y lo leímos en el verso 14. Nosotros gozamos el honor de pertenecer a Hashem. Él es nuestro y nosotros somos de él. Pablo dijo acerca de Hashem: de quien soy y a quien sirvo. Hechos 27:23. Somos de él a través del rescate que el Mesías pagó por nosotros con su propia sangre. Con razón somos una posesión tan especial para Hashem. Los levitas, perteneciendo a Hashem, representaban el hecho de que todo primer nacido primogénito de los hombres y de los animales le pertenecían a él. Verso 17. Nosotros también tenemos a un primogénito que nos representa delante de Hashem, Yeshua el primogénito. Romanos 8:29, Colosenses 1:15, verso 18, Hebreos 1:6 y Apocalipsis 1:5. No porque sea un ser creado, porque Él es eterno, sino que más bien es nuestro primogénito por el valor y la autoridad que solo Él tiene. Para concluir este tema de la consagración de los levitas, a través de estos ritos, los levitas se dedicaban enteramente a Hashem para iniciar su servicio en el Mishkan, en el tabernáculo. Por eso, Hashem nos ayude a que siempre contemplemos a su Hijo el Mesías, quien se entregó a Él como nadie más, y así podamos nosotros darle siempre todo lo que somos. Mis amados, hasta aquí esta corta enseñanza. Espero que esta enseñanza sea de gran bendición para ustedes. Sé que hay mucha información
mucha información, pero para eso aquí he puesto pues los textos donde pueden eh, ayudarles a entender más todo esto que hemos presentado en el día de hoy. No olviden ir a mi canal de YouTube, Besorato Va. Buenas nuevas, eso es lo que quiere decir. Nos pueden conseguir a través de Instagram, de Facebook y de YouTube. Especialmente YouTube. Allí usted nos puede encontrar y suscribirse a nuestro canal. También, como dije al principio, pueden conseguir a nuestra doctora, la pastora Nereida Romero, a través de youtube.com, doctora Nereida Romero. Y también la pueden conseguir a través de la plataforma de teshuva.tv y también en Facebook bajo el nombre Yeshua Ner Tamid. Yeshua Ner Tamid, nuestra congregación está ubicada en el 1314 de la East London Road, en Brando, Florida, con el 33511. Si usted desea alguna información de cómo llegarse hasta nuestra congregación, el número a llamar es el 813-966-9625. 813-966-9625. Así que mis amados, muchas bendiciones. Gracias por el apoyo que nos han venido dando a través de nuestro canal de YouTube. Espero que esta pequeña enseñanza sea de gran bendición y recuerden que ya pronto nuestro Mesías viene. Sé que están pasando momentos difíciles, están sucediendo tantas cosas alrededor nuestro, pero eso nos está dejando ver de que mientras el día dure, tenemos que hacer nuestra labor, nuestro encomendado como el Eterno encomendó a estos levitas. Estos levitas no podían hacer lo que ellos querían, ellos tenían que hacer todo lo que Hashem había mandado y ordenado por medio de su siervo Moisés. Así que sea de gran bendición esta enseñanza, mis amados. Shalom, muchas bendiciones. Será hasta la próxima.